Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. Hermanos, que el Señor me los bendiga a todos. Hemos entrado ya a estudiar acerca del tema de la adoración. Bueno, creo que ya tenemos claros que Dios ha establecido 5 propósitos para que la iglesia pueda eh, tener claro hacia dónde tenemos que ir, o sea, y qué son las cosas que Dios realmente nos pide a nosotros como iglesia. Hemos dicho que estos 5 propósitos se constituyen en 5 pilares fundamentales para que la iglesia crezca, se desarrolle y pueda llevar a cabo toda su función para la cual ha sido creada, edificada, como dice la palabra, por Dios acá en la iglesia. Hemos visto también que hay algunos elementos que se adoptan en las iglesias que no deberían de adoptarse, fuerzas muy poderosas que mueven a la iglesia, pero que no deberían de moverla. Ya estudiamos eso. Y escudriñando un poco los textos de Mateo capítulo 22, Mateo capítulo 28, donde encontramos el gran mandamiento y la gran comisión, hemos podido sacar de esos textos los 5 propósitos. Recordándolos, hemos dicho que la iglesia existe para adorar, la iglesia existe para ministrar o servir. Hemos dicho también que la iglesia existe para tener comunión, vivir en comunión. También la iglesia existe para predicar el evangelio y la iglesia existe para capacitar o discipular. O sea, esos son los 5 propósitos para los cuales la iglesia existe. En la lección pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de la adoración privada, porque existen 2 tipos de adoración, comenzando por el tema de la adoración, como el primer propósito. Una es la adoración privada, que nosotros también le llamamos personal. Pero también existe la adoración pública, ¿verdad? O colectiva, que es la adoración que se tiene con la iglesia, con el grupo de hermanos, ¿verdad? De nuestra comunidad cristiana. Decíamos que en esta adoración privada o personal, uno de los fundamentales que Dios quiere desarrollar, una amistad con nosotros. El término amigos, hermano, es un término que lleva implícito la intimidad, lleva implícito precisamente el que no hayan limitantes. Al contrario, ¿verdad? Un amigo es una persona con la que nos gusta estar, con la que anhelamos estar, con la que anhelamos compartir. Y entonces Dios ha querido eso. Dios ha querido ser nuestro amigo, pero debemos entenderlo desde esa perspectiva, ¿verdad? Porque acuérdense también que el término amigo es un término que en nuestra sociedad es un término que no se le da mucho valor, que debería, pero no se le da mucho valor. Y uno se sorprende cómo Dios, el Dios creador, Dios todopoderoso, quiere ser mi amigo. O sea, ¿cómo es posible eso? Bueno, un amigo muchas veces hay tanta confianza que hasta nos podemos faltar respeto, ¿verdad? Pero no es ese tipo de amistad a la que Dios se refiere. Dios quiere ser nuestro amigo porque quiere estar con nosotros, platicar con nosotros, andar con nosotros, estar en las buenas y en las malas con nosotros. Dios quiere ayudarnos, etcétera, etcétera. Entonces, es una relación que tiene muchos aspectos, ¿verdad? Ahora bien, decíamos que esa misma relación era la que existió al principio en el Edén, allá en Génesis capítulo 1. Una relación ideal de Dios con Adán y Eva, ¿verdad? Donde la palabra del Señor dice que ellos disfrutaban precisamente de esa amistad, podían hablar, ¿verdad? Podían ver la presencia de Dios. Una relación muy íntima, ¿verdad? Donde no habían rituales, no habían ceremonias, no había religión,
sino simplemente una relación amorosa entre Dios y las personas que existían en ese momento. No había el obstáculo de la culpa o el temor, puesto que yo les he explicado que Adán y Eva fueron creados con una naturaleza perfecta, donde el pecado no existía, ¿verdad? Pero llegó a cometerse debido, hermanos, a que se pierde esa naturaleza por el libre albedrío que el hombre tenía. Nosotros fuimos hechos como Adán y Eva para vivir continuamente en la presencia de Dios, ¿verdad? La caída, esta relación de caída, hizo que se perdieran precisamente esa relación maravillosa que había con Dios. Y entonces Dios tuvo que enviar, ¿verdad?, a su Hijo Jesucristo para poder restaurar esa relación. Por eso el libro de Romanos dice que así como el pecado entró por un hombre, también la vida, el perdón, la reconciliación entró por otro hombre, en este caso Jesucristo. Básicamente, hermanos, hemos estado hablando en la primera lección acerca de eso. Alrededor de eso, pues hemos puesto algunos versículos, algunos textos, ¿verdad?, que nos llevan a fomentar más nuestra amistad y nuestra relación con Dios. Hay unos aspectos que yo no quiero dejar de mencionar, ¿verdad? Y es que Dios también quiere todo nuestro ser. Fíjense que Dios no está interesado en una parte de nuestra vida, una parte de nuestro tiempo, una parte de nuestra existencia. Él pide todo nuestro corazón. Por eso el mandamiento, el gran mandamiento dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dios no está interesado, hermanos, en un compromiso a medias. Dios no está interesado en una obediencia parcial. Dios no está interesado en las sobras de nuestro tiempo, o sea, lo que sobra de nuestro tiempo. Tampoco está interesado eh, en lo que sobra de nuestro dinero. Fíjense qué interesante. Él desea su devoción o nuestra devoción total, no las migajas de nuestra vida. Porque entonces, cuando es así, se pierde el sentido de la adoración. La mujer samaritana, hermanos, y fue uno de los últimos textos que vimos en la lección pasada, ella trató de debatir con Jesús cuál era el mejor tiempo, el mejor lugar y el mejor estilo de adoración. Y Jesús le respondió, ¿verdad?, que hasta cierto punto esos detalles eran irrelevantes. ¿Por qué? Porque donde adora no es tan importante como lo que usted siente en su corazón. Puede ser de que adoremos debajo de un árbol, hermanos, o en el edificio de una iglesia, o en la privacidad de nuestras cuartos, ¿verdad? Donde adora no es tan importante como cómo está adorando y cuánto de usted mismo ofrece a Dios. Quiero decirles de que esto está muy relacionado con nosotros, porque el problema de la mujer samaritana es un problema que usted y yo algunas veces también tenemos, porque a nosotros nos han enseñado que la adoración solo existe en una sala de reuniones, o sea, que nosotros llamamos edificio en la iglesia, ¿verdad? Nosotros, como igual que la mujer samaritana, pues ella pregunta y dice en Juan 4, en el versículo 19, voy a leérselos por favor, Juan 4, 19 en adelante, dice, y le dijo la mujer, Señor, dice, me parece que tú eres profeta. Y dice el 20, Juan 4, 20, nuestros padres adoraron en este monte, y señala el monte de Gerizim, donde adoraban los samaritanos. Pero vosotros, o sea, los judíos, decís que en Jerusalén es el lugar donde deben adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, ni en Gerizim, que era un monte vecino al monte de Sión, que era Jerusalén, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y dice el 22,
vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, hablando de los judíos, dice, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Y termina en el 24 la expresión. Dice, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, si ustedes notan, curiosamente, hermanos, el problema que tenía la mujer samaritana es muy similar al que nosotros arrastramos muchas veces. Porque nosotros pensamos de que si no hay quórum, por ejemplo, o sea, si no hay un grupo determinado de hermanos, parece que la adoración no es igual, no se siente, ¿verdad? Y a nosotros nos gusta por eso que asistan los hermanos, insistimos, ¿verdad? Inclusive habemos iglesias que hasta esperamos a que lleguen para comenzar el servicio de adoración, ¿verdad? Porque sentimos que sin la presencia de los hermanos, la adoración es incompleta. Entonces, la mujer samaritana creía que había que tener un lugar específico, ¿verdad? Un estilo específico, a un tiempo específico. Y cuántas iglesias muchas veces no han llegado a pensar que si la reunión es a las 9, pero tú llegas a las 10 o a las 9:30, ya pecaste, ¿verdad? Porque pensamos que el horario es parte de la adoración. Y solo es un formato, es un orden. Ahora bien, si perdemos el edificio, por ejemplo, algunos llegan a pensar que el edificio es el lugar como el templo de Jerusalén, ¿verdad? Donde hay que adorar. El estilo, ¿verdad? Que si no oramos primero, cantamos, y primero cantamos o después oramos, si tomamos la cena o primero la predicación. O sea, muchas veces nos vamos a las formas, que eso es lo que ella discutía, ¿verdad? ¿A dónde? Y lo que la mujer realmente estaba preguntando de fondo es, ¿dónde está Dios para poder adorarlo? ¿Está en el monte Gerizim o está en el monte de Jerusalén? Y Jesús entonces le dice, ni en este monte ni en el otro. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos de nosotros, hermano, cuando asistimos a un servicio de adoración, por ejemplo, en la iglesia, estamos preocupados por nuestra condición espiritual? ¿Qué tan buenos adoradores presenciales somos? O sea, ¿llegamos con el corazón, el espíritu correcto a la adoración colectiva? Por eso es necesario comenzar con la adoración personal, ¿verdad? Ahora bien, eh, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice, en esta versión, yo elegí una versión que me encontré que me gustó mucho, pero la podemos comparar con la Reina Valera. Dice, seamos agradecidos y adoremos a Dios, dice, de la manera que le complace a Él. Miren qué interesante. ¿Qué quiere decir este texto? Quiere decir que el tipo de adoración que complace a Dios es la adoración que tiene cuatro componentes. Una de ellas es una adoración verdadera. A Dios le agrada que le adoremos como Él ha establecido, ¿verdad? Primero, es una adoración veraz, o sea, verdadera. A menudo, muchas veces, hermanos, nosotros pensamos y decimos, bueno, pero yo pienso que Dios le gustaría que yo haga esto, o a Dios le gustaría, como hizo Saúl, ¿verdad? Cuando no mató los animales, ni las personas que Dios le había dicho, pues, que los matara, porque a él se le ocurrió que esto le hubiera gustado a Dios, ¿verdad? A menudo somos así. ¿Ah? Nosotros creamos nuestro propio estilo. Yo me acuerdo una vez estaba predicando en un lugar y salimos con un hermano a cenar ahí a un restaurante que estaba cerca y se acercó la muchacha a una mesera y nosotros le preguntamos, ¿tú vas a la iglesia?
Y ella dijo, no, no, yo no voy a la iglesia, dijo. Y le dice el hermano que estaba conmigo, pero ¿por qué no vas? Y dice, porque a mí me gustaría ir a la iglesia, dice, pero me gustaría ir a una iglesia donde la música fuera así, donde el edificio fuera así, donde se pudiera tener esto. O sea, ella estaba creando su propio prototipo de la iglesia. O sea, le dijo el hermano que estaba conmigo, y le dice, pero a ti te gustaría adorar como, como tú te sientes bien, te gustaría adorar como Dios quiere que le adores. Como puedes complacer a Dios. Ah, muchas veces, hermanos, nosotros estamos interesados en hacer las cosas que a nuestro juicio nos sentimos bien, ¿verdad? Pero no podemos arbitrariamente crear nuestra propia imagen a conveniencia acerca de lo que significa la adoración, porque entonces caeríamos en la idolatría. Y Dios aborrece la idolatría. No sé si me están comprendiendo ese punto. Ahora bien, la adoración tiene que estar basada definitivamente en la verdad de las escrituras, no en nuestras opiniones, ¿verdad? Jesús le dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La palabra adorar en verdad es una palabra que tiene que verse en dos vías. Uno, el significado de adorar a Dios, ¿verdad? En verdad, significa adorar a Dios tal como Él lo ha revelado en la Biblia, ¿verdad? Eso es bien importante. Y dos, para esto se necesita ser sinceros. Entonces, debe de verse en dos vías. Dios, hermanos, se complace cuando nuestra adoración es auténtica. Por eso Jesús dijo en espíritu también, ¿verdad? Él no estaba refiriéndose al Espíritu Santo, sino estaba refiriéndose a nuestro espíritu, al espíritu de cada uno de nosotros. Ese espíritu que fue hecho en semejanza a Dios, porque Dios es espíritu, ahí lo explica él, ¿verdad? Ahora bien, nosotros también, en nosotros reside un espíritu. En este cuerpo reside un espíritu. Dios lo diseñó, Dios lo puso ahí. Y es la única forma que tenemos para comunicarnos con Dios. Por eso en el libro de Romanos dice que el Espíritu Santo le habla a nuestro espíritu y le da testimonio de que somos hijos de Dios. Entonces, la adoración en nuestro espíritu, ¿verdad? Responde a una oración espiritual, donde entra, obviamente, pues el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, Él lo que quiso dar a entender, hermanos, es que la adoración debe de ser genuina, de corazón, ¿verdad? No es cuestión de religiosidad. Tiene que sentirse. La alabanza, por ejemplo, viene del corazón. La alabanza no viene de los labios. La alabanza viene del corazón, ¿verdad? No es algo que nosotros, ¿cómo se llama? Inventamos. Es un requisito de Dios. ¿Ah? Ahora bien, muchas veces, hermanos, nosotros nos apoyamos en las cosas externas, como esta muchacha que decía, yo quiero ir a una iglesia que tenga esta y estas características, ¿verdad? Porque estamos interesados en nuestro propio bienestar, en nuestra propia conveniencia, ¿verdad? Ahora bien, las emociones que nosotros sentimos, por ejemplo, en adoración, algunas veces una palabra toca nuestro corazón y lloramos. Otras veces sentimos que necesitamos cerrar los ojos para concentrarnos y ver quizás más adentro de nosotros. Esos sentimientos profundos que nos hace reflexionar la palabra. Todas estas emociones tienen que ser genuinas también. No es cuestión, ¿verdad?, de emocionarnos por emocionarnos. No, no pueden, tienen que ser genuinas, no pueden ser fingidas, porque si no caeríamos en el tema de la hipocresía. Tampoco Dios quiere el exhibicionismo,
¿verdad? O la pretensión o el fingimiento en su adoración. No, Él quiere que sea sincera, de corazón, con el alma. La palabra amarás al Señor tu Dios con toda tu alma es una palabra que implica las emociones y los sentimientos, porque alma es emociones y sentimientos. Más bien quiere decir, ama al Señor sorprendiéndote de todo lo que Él hace o está haciendo en tu vida. Eso quiere decir con asombro de lo que Dios hace. Ahora bien, podemos adorar a Dios equivocadamente, ¿verdad? Cuando pensamos de que la adoración es solo sentimientos, ¿verdad? Y no, la adoración debe de ser algo eh, con sinceridad, con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma, asombrados de lo que Dios está haciendo por nosotros. Ahora bien, hoy en día hay muchas personas que eh, se emocionan, ¿verdad? Con la música, por ejemplo, pueden ser conmovidos por la música, ah, pero únicamente es emoción, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, hermano, que un canto no puede llegar a partes en nuestro corazón que la palabra quizás no va a llegar. Pero lo que yo estoy tratando de decir es que la adoración tiene que ser porque nosotros auténticamente lo sentimos, estamos agradecidos, sentimos que Dios es nuestro Padre, nos debemos a Él. ¿Ah? No algo que ocurre, ¿verdad? Únicamente porque nosotros somos sensitivos. No, la adoración debe de ser algo genuino. Hay canciones inclusive que son bien sentimentales, ¿verdad? Y estos sentimientos algunas veces pueden marcar una equivocación en nosotros, porque podemos quitar la atención a Dios. La concentración en nuestros sentimientos puede ser una distracción aún en la adoración. Ahora bien, no estoy diciendo, hermanos, que no hay que muchas veces llorar o no hay que cantar con fuerza o no hay que decir amén o gloria a Dios. Aleluya. No estoy diciendo eso. Solo que esto debe de ser algo genuino, ¿verdad? No algo improvisado, producto simplemente de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, cuando los paganos oraban en el capítulo 6 de Mateo, dice que ellos pensaban que por su palabrerío iban a ser oídos, si ustedes se recuerdan. Pues el Señor les enseña a orar y dice, pero no oren como los paganos, o sea, como los gentiles, que ellos repetían muchas veces, repetían cosas, decían muchas cosas, y ellos pensaban que por repetir, por decir, ¿verdad? Por mencionar, iban a ser oídos. Y el Señor dice, no, ¿verdad? No, 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 no es así. Ajá. Por eso, el mejor estilo de adoración, hermano, es el que más auténticamente representa nuestro amor hacia Dios. Ahora bien, también hay muchos cristianos que parece que estamos estancados en una rutina de adoración. Y aquí entramos un poco a la adoración colectiva. Y quiero hacer una pausa en esto. Miren, a ver si ustedes me entienden lo que yo les voy a decir. Muchas veces, hermano, nosotros confundimos las cosas. Pensamos que en la adoración podemos servir. No sé cuántos, inclusive hemos llegado a pensar que servir la cena del Señor, por ejemplo, es parte del servicio, ¿verdad? O cantar es estar sirviendo. Recoger la ofrenda, ¿verdad? Y hermanos, eso no es servicio, eso es adoración. Por eso se le llama privilegio. Son privilegios que son otorgados a miembros fieles y constantes en el campo de la adoración colectiva. La palabra servicio, oigan bien, en la Biblia está enfocada única y exclusivamente a ayudar a tu prójimo. Así de sencillo. ¿Me entiendes? Cuando tú le dices a un joven, por ejemplo, hay que servir en la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo? Pues repartiendo la cena. No, 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 eso no es servicio.
Ese es un privilegio que se te otorga por tu constancia, por tu fe, por tu amor a la obra. ¿Me explico? Pero eso no es estar sirviendo, eso es parte de la adoración. Ah, ¿tú quieres servir en la iglesia? Bueno, ve y ayuda al necesitado, ve y ora por el que está enfermo, ve y ayuda al que está enfermo, ve y dale hospedaje al que no tiene, o sea, ve y viste al desnudo. Es lo que el Señor dijo, porque me viste hambriento, sediento, en la cárcel, enfermo y venisteis a mí. O sea, eso es servicio. ¿Me entienden? No confundamos eso. Aún los predicadores, cuando nos paramos en el púlpito, o los dirigentes de canto, cuando nos paramos en el púlpito, no estamos sirviendo, hermanos. Estamos discipulando, que es precisamente el último propósito que vamos a ver. Yo se los digo porque esto hay que dejarlo bien claro. Yo sé que muchas de las cosas que yo les diga a ustedes, hermanos, quizás va a chocar contra un muro de pensamientos que ustedes ya tengan. Pero algunas veces hay que desaprender algunas cosas para aprender bien. Yo no quiero decir de que ustedes han sido mal enseñados, pero quizás no han sido enseñados de una forma completa este tema. A mí también me sucedió. Yo pensaba que conocía el tema de la adoración y del servicio, pero yo luego me di cuenta que no, estaba muy lejos de conocerlo realmente. Entonces, no cerremos nuestra mente ni nuestras expectativas a conocer mejor estos temas, porque entre más los conozcamos, mejor vamos a adorar, mejor vamos a servir. Entonces, si usted sirve la cena del Señor, si usted canta, si usted predica, si usted hace limpieza en el edificio, no, eso no es servicio, eso es adoración. ¿Estamos? Eso se llama adoración. En el caso de los predicadores, eso se llama discipulado. Si usted prepara la comida para un evento, eso no es servicio, eso es comunión. Usted está ayudando a la comunión porque por medio de esa comida los hermanos van a tener comunión. Entonces hay que llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? El servicio es única y exclusivamente destinado a ayudar a tu prójimo. Ese se llama servicio. Por eso el Señor en el gran mandamiento, Él dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ah? Y cuando usted hace algo en la iglesia, estos ministerios que nosotros también le llamamos, pero más que todo son privilegios, ¿verdad? Que tenemos, son parte de nuestra adoración. ¿Estamos, hermanos? Ahora bien, también, hermanos, quiero decirles que Dios quiere que nuestras reuniones públicas, por ejemplo, entrando ya al campo de la reunión pública, sean conscientes, fíjense, sean conscientes. ¿Y a qué me refiero a eso? Mire, la reunión pública debe de ser una reunión por demás, pues, bonita, porque nosotros llegamos a celebrar la presencia de Dios. Es la adoración colectiva de nosotros. Creo yo, y estoy convencido de que el que canta debe de hacer su mejor trabajo. La cuestión que vas a llegar a improvisar los cantos 5 minutos antes de que te toque cantar. Porque el director de canto juega un papel sumamente importante en adoración, porque los cantos son la adoración más directa para Dios. La ofrenda es para los santos. La predicación es para nosotros también. Las oraciones nos benefician a nosotros. La cena del Señor nos fortalecen a nosotros. Entonces, lo único que realmente le damos a Dios, ¿qué es? Los cantos. Nuestra presencia y el tiempo que dedicamos a Dios también nos beneficia a nosotros. Entonces, parece que el canto es la única elemento de adoración, vamos a decirlo así, que va directo para Dios. Porque es como que tu hijo te diga, papá, quiero cantarte una canción. Y usted atentamente lo escucha con amor. Y aunque quizás no sea el mejor cantante, ¿verdad? Dios, el Padre en este caso, pues lo recibe. Pero yo estoy convencido de que Dios nos dio dones a nosotros para que los usemos en la iglesia.
Por eso el director de cantos debe de ser escogido también con los dones, al igual que el predicador. Un predicador que llega a predicar algo sacado de la manga de la camisa o que lo ha bajado de internet, por ejemplo, pues sucede en casos. Un predicador que no se preparó, que llegó a improvisar, yo lo considero una falta, hermano, de respeto para la iglesia y principalmente para Dios, porque es parte de la oración, ¿me entiende? Fíjense que cuando usted lee la ley, por ejemplo, el ministerio que ejercían los sacerdotes en la ley, el sumo sacerdote sobre todo, oye hermano, eso era una cosa increíble. De hecho, para servir en adoración, los rituales, escogían cuidadosamente a los sacerdotes. Les hacían exámenes, hermano, inclusive los desnudaban y le revisaban completito todo su cuerpo. Increíble, ¿va? Y no podían tener defectos. Yo pienso que los sacerdotes, cuando andaban en medio de la gente, hermano, cualquiera los podía reconocer con facilidad. ¿Por qué? Porque Dios lo que pretendía era que lo que estuviera delante de él ¿ah? fueran casi perfectos, ¿me entiendes? Porque iban a estar ministrando en su santuario. Por eso cuando en Hechos capítulo 6, y usted puede leerlo cuidadosamente en su casa, se eligen a los 7 diáconos para asistir a las viudas griegas, dice que se pide 3 requisitos. Uno, buen testimonio. Dos, llenos de sabiduría. Y tres, llenos del Espíritu Santo. O sea, esos 3 requisitos, y uno dice, ¿para qué necesita el Espíritu Santo para servir una mesa, un plato de comida en una mesa? El mundo lo hace, ¿verdad? ¿O para qué se necesita la sabiduría? ¿O para qué se necesita el buen testimonio? Pero lo que Dios estaba tratando de decir con esos requisitos es que el que sirve en la iglesia debe de ser lo mejor. Por eso se llaman privilegios. Entonces, la adoración colectiva, hermano, tiene estos elementos, comenzando con las personas que sirven. Porque si en el Antiguo Testamento había tanta rigidez, en el Nuevo Testamento que vivimos bajo la gracia, ya no tenemos tal rigidez, pero debemos siempre no olvidar que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Al menos yo personalmente, yo así lo veo, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado en eso. Inclusive el apóstol Pablo, él dedica un capítulo entero, el capítulo 14 de Primera de Corintios. Y él instruye a la iglesia en Primera de Corintios 14, hermano. Y termina el capítulo diciendo, hágase todo decentemente y en orden, versículo 40. Pero él instruye a la iglesia acerca del orden, de las formas, de las maneras en que se tenía que adorar. Ah, él explica precisamente cuidadosamente que la adoración pública deberían de ser adoraciones eh, bien correctas, ¿verdad? Bien ordenadas. ¿Por qué razón? Porque también tenemos visitas. ¿Ah? Y no lo hacemos para las visitas. Pero el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 16, por ejemplo, no sé si lo puedes buscar, 16 y 17, Víctor, 1 Corintios 14, 16 y 17. Dice así, dice, porque si bendices, dice solo con el Espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Fíjense qué interesante. Aquí está hablando de que nosotros también en adoración colectiva debemos hacer todo lo posible para que los oyentes, hermanos o visitas, ¿verdad? También se edifiquen, ¿verdad? No podemos pensar solo en nosotros, ¿verdad? Yo salí bien edificado, pero parece que lo que tú hiciste no se entendió. Ah, inclusive el apóstol Pablo, él les dice que si entra un indocto incrédulo, si hay desorden en el culto, van a pensar que están locos, ¿verdad?
van a pensar de que esto es un desorden completo, ¿verdad? Ah, Pablo dice, imagínense que entran desconocidos, dice, en la reunión de adoración, cuando ustedes están alabando a Dios y lo están haciendo en desorden, pues todos van a decir, están locos, ¿verdad? Entonces, la adoración puede ser un testigo de Dios. Cuando hay una muy buena adoración colectiva, hermano, la iglesia predica con fuerza. Dios se complace con nuestras oraciones colectivas cuando nosotros lo hacemos con amor, lo hacemos con cuidado, lo hacemos tratando de que todo lo que hagamos en iglesia se haga de una forma correcta, ¿verdad? E inclusive esto tiene que ver hasta cómo nosotros representamos a Dios, hasta cómo nos vestimos. Hay personas que no les gusta hablar del vestuario, ¿verdad? Eh, Sobre todo en estos tiempos modernos. Pero yo pienso que nosotros debemos de representar bien a Cristo, hermanos. Yo pienso eso. Sobre todo cuando nos paramos al frente, ¿verdad? Hay que representar bien a Cristo. ¿Por qué? Porque somos la imagen. Más si traemos la palabra, traemos los cantos, si tenemos esos privilegios, creo que debemos de tratar de hacer lo mejor posible para que todos nuestros hermanos también que se edifiquen. Estamos. Ah, Hay hermanos que inclusive dicen, yo no puedo ir a la reunión esta noche, pero estaré con ustedes en espíritu. No sé si lo han escuchado eso. Eso no significa nada, hermanos. No sirve de nada eso, porque mientras estemos en esta tierra, su espíritu solo va a estar donde está su cuerpo. Su espíritu no se sale del cuerpo y se va a la reunión, ¿verdad? Ah, Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25, hablando de las reuniones presenciales colectivas de adoración. Dice Hebreos 10 en el 24 y 25, por favor, Víctor, ahí. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo? A través de las reuniones, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dice que las reuniones colectivas de adoración, que es la reunión de la iglesia, es una forma también de estimularnos, de motivarnos, ¿verdad? De platicar, de tener comunión, de acercamiento. Acá, hermano, tenemos la ventaja de tener esta reunión virtual y aquí estamos siendo capacitados. Pero cuando tenemos la reunión presencial, es una reunión donde podemos estrechar nuestras manos, podemos vernos cara a cara, podemos tener contacto físico, podemos hablar más personalmente. Entonces, la reunión presencial también juega un papel bien importante, siempre y cuando lo hagamos con el motivo y el propósito correcto. Porque si nos vamos a reunir solo por cumplir con un horario, es como no reunirnos, hermanos. ¿Me entienden? Porque estamos viendo más el reloj. Bueno, es que miren, comienza a las 6, ¿vea? Y si no comienza a las 6, ya vamos mal. Y si alguien es tan legalista que se pasan 5 minutos y le toca presidir, va a comenzar regañando a la iglesia. No vienen temprano. Entonces ya se pierde ese ambiente de comunión, de adoración que debe de existir. Por eso, si ustedes se reúnen, por ejemplo, presencialmente, o sea, así colectivamente en su iglesia entre semana, bueno, los domingos definitivamente nos reunimos, o los domingos mismos, debemos de llegar con la mejor actitud y debemos de ser responsables. Porque si no, hermano, no sirve de nada, ¿verdad? No sirve de nada, ¿verdad? Así que tengamos cuidado con esto, ¿verdad? No dejemos de congregarnos, pero hagámoslo con el motivo y el propósito correcto. No lo hagamos por cumplir con un horario, ¿verdad? Yo he estado en iglesias, hermano, donde es bien feo, sobre todo para alguien que visita la congregación, que le están cortando a la hora de la predicación. Y hasta así le hacen a uno, como queriendo decir, le vamos a cortar la cabeza, quizás, ¿verdad? No sé qué significa eso, pero
Pero si la palabra está siendo predicada y los hermanos están escuchando y están edificándose, o sea, ¿por qué cortar eso? ¿Acaso cuando vemos una película o un partido de fútbol y quedan empatados y se van a tiempos extra y después a los penales, ahí estamos, hermano? O sea, ahí no hay límite de tiempo. Entonces, para adorar colectivamente no debería de haber límite de tiempo. Ahora bien, el que tiene que irse por motivos de trabajo, pues simplemente se va, ¿verdad? Callada la boca sale y se va. No juzga, no critica. Y los que nos quedamos, pues tampoco juzgamos y criticamos. Por alguna razón se fue, ¿verdad? Pero sí debemos de tener mucho cuidado y no debemos de confundir que la única adoración es la colectiva. No, no. La adoración comienza con adoración personal. Él quiere que nosotros, hermano, nos ofrezcamos en sacrificio vivo, ¿verdad? Y los sacrificios antiguamente eran muertos. Se sacrificaba un animal, se ponía sobre la leña, el holocausto y se quemaba. Ahora Dios quiere que nosotros le adoremos como un sacrificio vivo. La desventaja que tiene un sacrificio vivo, hermano, es que algunas veces puede bajarse del altar. Eso es lo que hacemos muchas veces. El domingo cantamos firmes y adelantes, pero el lunes desertamos. Entonces debemos de tener mucho cuidado en este aspecto. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi